Esta plática tiene que ver con cómo desbloqueamos nuestra creatividad, estas ideas que vienen a cambiar y a revolucionar lo que hacemos hoy en nuestra disciplina, en nuestro ámbito. Y bueno, agradezco a la Dirección de Apoyo Académico, Estudiantes y Egresados por haberme invitado para impartir. En ese sentido, tendríamos que reflexionar respecto de algunas frases como las que están viendo ustedes en este momento. Para estar abierto a la creatividad, uno debe tener la capacidad de hacer un uso constructivo de la soledad. Hay que superar el miedo a estar solo. Esta idea un poco de que se debe crear un vacío para fomentar la creatividad, de que en efecto nosotros tenemos que experimentar ciertos estados que nos hacen más receptivos, más abiertos, más creativos. Y son este tipo de estados precisamente los que tienen que ver con la creatividad. Es una habilidad en este mundo que cambia, que evoluciona. La creatividad nos ayuda a desbloquear esas ideas. Esto al principio parece un reto, un desafío, pero si nosotros utilizamos ciertas técnicas, podemos estimular nuestra creatividad y esta se manifiesta en todo. No podemos llegar a tener decisiones creativas respecto de problemas que quizá pensábamos no tenían solución. Y esa es la idea de lo que vamos a buscar en esta sesión. ¿Qué estrategias existen para potenciar nuestra capacidad creativa? Vamos a ver algunas de ellas. Primero, ¿cómo estimulamos la creatividad? Bueno, habría que pensar en la lluvia de ideas. Esta es una estrategia incluso de carácter didáctico que los profesores utilizamos y que al final lo que quiere es que las ideas fluyan. Nos reunimos todos, empezamos a hablar de un tema y a ver, ustedes vayan diciendo lo primero que se les viene a la mente. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo hacemos? Planteamos preguntas. No hay idea que sea descartada por, en este caso, digamos, lo inverosímil que pueda. Y la idea es que todos aportemos a la discusión. Digamos que, como hoy se dice, escuchamos, no juzgamos, casi como está establecido en la presentación. Esto es, vamos a generar la mayor cantidad de ideas posibles. Aquí es importante decir que tendríamos que abrirnos nosotros a la manifestación de ideas de otras disciplinas, de personas que no piensan como nosotros. A menudo el gran problema es que siempre estamos, digamos que en el mismo círculo. Yo soy profesor de Derecho, entonces solamente escucho a mis estudiantes de Derecho, solamente escucho a profesores de Derecho, y a menudo nuestras ideas son muy cercanas, ¿no? Por nuestra formación. Pero sería escuchar a alguien que tenga una formación distinta. Y yo les agradeceré, pues, vayan colocando la interacción, la idea de esta plática, es que sea una plática, quiero conversar con ustedes, no nos da el espacio para que todos podamos vernos, pero sí, por lo menos, nos lo da para la interacción a través de... Veo que hay entre ustedes ya docentes y compañeros que han estado en otras pláticas que yo he dirigido. Me da gusto saludarlos y verlos. Para aquellos que de alguna manera es la primera vez que me ven en esta plática, yo les agradeceré que lo pongan en el chat. Entonces, la idea es esa, ¿no? Brainstorming. Quizá otra de las técnicas importantes que podríamos utilizar es el mapeo mental. Necesitamos empezar a conectar ideas. Pasamos nuestra vida, pasamos el tiempo educativo, nuestras experiencias de educación y de formación, recopilando esa información, pero rara vez, a menos que se nos sea solicitado, hacemos diagramas que conecten esas ideas y esos conceptos. El recurso del diagrama es fundamental porque al final establece relaciones donde yo no las había visto. En algún momento en mi formación de doctorado, yo acudí a tomar una clase de movilidad en la Universidad Iberoamericana y algo que recuerdo mucho es que el docente nos decía, los mapas conceptuales, por ejemplo, son excelentes para conectar este tipo de ideas. Y así como se ve en la imagen en este momento, Homero Simpson borrando, acomodando, estructurando y entendiendo, así deberíamos nosotros de estructurar nuestro pensamiento y nuestras ideas. ¿Cuáles son esos patrones que podemos deducir? Que realmente no son evidentes o que empezamos a conectar, ¿no? Cuando hacemos o utilizamos este tipo de estrategias.
Por supuesto, tendríamos que acudir a a ver el problema de diferente ángulo. Esto lo hemos visto en la televisión, en las películas, pero es un poco también un rasgo de empatía. ¿Cómo lo vería un niño? Como cuando decimos, explícamelo como si tuviera 6 años. ¿Cómo se lo explicas? Pues de la manera más clara posible. ¿Cómo lo vería alguien que es un experto en una industria, en una empresa? Y vean ahí, vámonos al extremo, ¿no? ¿Cómo lo vería un extraterrestre? Como tratando de asumir el papel de alguien que no está acostumbrado a esta realidad, que la ve desde otro ángulo y que a partir de ello caracteriza la realidad. Si yo me muevo en mi perspectiva, si soy estudiante y lo veo como docente, si soy docente y lo veo como estudiante, si al formar a mis estudiantes, digamos que los veo como, y es solo un ejemplo, ¿no? Como aquellos que se van a desempeñar en el ámbito laboral, ¿qué tendría que hacer yo en clase? ¿Cómo emulo las condiciones laborales, por un ejemplo, en la sesión? Quizá la técnica de los 6 sombreros para pensar, este es un texto muy recomendable de Edward de Bono, que nos invita a abordar el problema desde perspectivas diferentes, ¿no? ¿Cómo sería abordarlo desde el punto de vista emocional, informativo, lógico positivo, lógico negativo, creativo y hasta de control? Me pongo un sombrero que me ayuda a pensar desde esta característica. ¿Cómo hago emocional en los temas? ¿Cómo los hago, en este caso, desde una lógica positiva o negativa eventualmente? La asociación de ideas es otra característica que nos pudiera funcionar. Nosotros a veces decimos, es que este tema no hay manera de que se relacione con esto, o como se dice coloquialmente, estás confundiendo la amnesia con la magnesia. Decimos así, pero a veces hasta la amnesia y la magnesia tienen una coincidencia. Si estoy hablando de palabras que concluyen o que terminan igual en el ámbito de la lengua, pues de alguna manera terminan con estructura, si quieren verlo ustedes. Maestra Juana Guadalupe, bienvenida de la Facultad de Humanidades. Qué gusto estar compartiendo este espacio. Por supuesto, la inmersión en nuevas experiencias. A veces estamos tan acostumbrados a lo único que vemos en el día a día, a mi profesión, a mi disciplina, que somos como las grímpolas que usan los caballos. Ven mis manos, ¿no? ¿Cómo son esas grímpolas? Solo les permiten ver al frente, entonces se pierden de todo lo que está de manera periférica alrededor. ¿Qué necesitamos? Atrevernos a vivir experiencias nuevas para tener nuevas formas de ver esa realidad. A menudo se los digo yo, si hay entre quien me escucha, estudiantes, docentes, a menudo un cambio de aires, participar en movilidad, acudir a una estancia de investigación, una estancia académica, pues mueve todos estos esquemas que ya tenemos adquiridos por nuestro desenvolvimiento en la vida profesional y educativa, y en esas nuevas experiencias, pues adquirimos nuevas formas de ver la realidad. Yo lo he escuchado, a veces hay quien dice, el pensamiento matemático te abre formas de resolver tu realidad. Si tú empiezas a hacer trabajo de coordinación en tus extremidades, esto es, si empiezas a tomar clases de baile, si empiezas a conocer disciplinas de la música, se activan procesos en el cerebro y conexiones entre las neuronas que van a evitar ciertas actividades que hoy por hoy tal vez no sean difíciles. Entonces, cuando nos sometemos a nuevas experiencias, pues estamos con nuevas formas de ver la vida, y si es con culturas que a veces son diametralmente opuestas o tan diferentes a la nuestra, es aún mejor, porque entendemos su forma de ver la vida, su visión de cómo tienen que resolver los problemas, y esto nos aporta en la medida que estemos abiertos a observarlas. Viajamos, aprendemos un arte marcial, nos vamos, digamos que en nuevas técnicas, en inteligencia artificial, nos formamos en temas nuevos y estos hacen la diferencia en nosotros. Esas nuevas, esos nuevos mundos que estamos conociendo.
La técnica Scamper, ¿qué les parece aquí? Es un acrónimo de las palabras que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Primero, sustituir. Tal vez para tener nuevas ideas tendríamos que sustituir las palabras de los contextos en los que se encuentran cotidianamente y que vendrían a proporcionarnos una nueva visión. Tal vez tendríamos que combinar palabras, actividades, formas de resolver los asuntos. Tal vez tendríamos que adaptar eso que estamos haciendo hoy en esta disciplina para resolver este problema, ahora en la resolución de otros. Tal vez tendríamos que modificar. Bueno, como no me sirve, no me alcanza para observar, para entender, para comprender esta realidad, vamos a hacer algunos ajustes, vamos a proponer otro uso, vamos a eliminar lo que no nos funcione y al final vamos a reordenar. Esta técnica también es muy interesante si seguimos cada uno de estos pasos en el sentido de detonar nuevas formas de resolver los problemas desde un punto de vista de la creatividad, que es la idea de esta plática, de esta charla. Tiempo de incubación. A veces lo que necesitamos es darle tiempo a las cosas. Estamos tan metidos en un tema, lo hemos explorado tanto, lo hemos revisado tanto, que ya llegamos a un momento en que nos hemos saturado. Entonces tendríamos que dejarlo a un lado, dejar que repose y volver más tarde para tener una nueva perspectiva. Tal vez pedirle a alguien que lea lo que estamos trabajando, haciendo, nuestras ideas, alguien que me aporte esa nueva visión y que vea más allá de lo que yo veo. Nuestra mente sigue trabajando desde el punto de vista más subconsciente en el problema mientras nos ocupamos de otras cosas. A menudo cuando yo tenía que memorizar algo, yo participaba en concursos de oratoria, me ponía a repetir, o de poesía, de declamación, me podía repetir los fragmentos que tenía que memorizar y de repente abandonaba todo, me iba a jugar un videojuego, iba a leer un libro, iba a cenar, iba a hacer otras cosas. Y cuando regresaba, pues parece ser que ya era más fácil y ya lo tenía como asimilado y memorizado. Creo que a veces en lo que hacemos nos hace falta darnos ese tiempo de incubación. Dale tiempo, deja que repose y vuelve eventualmente cuando consideres que ya puede tener una forma o una nueva forma, una nueva perspectiva para observar. Claramente, el pensar con creatividad, el desarrollar estas habilidades, pues tiene que ver con nuestra práctica cotidiana. ¿Qué tan creativos somos en el día a día? ¿Qué tan activo está en nosotros esta habilidad en el día a día? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, por supuesto, practicar la curiosidad. Preguntarnos, quizá tendríamos que observar a los pequeños, no sé si quienes me escuchan, haya quien tenga niños, a menudo ellos son los que practican con mayor asiduidad esta cuestión de la curiosidad, preguntan. Yo tengo un niño que actualmente tiene 11 años, pero desde que era pequeño, desde los 6, 5, 4 años, me asaltaba con preguntas importantes, revisábamos algunos textos, veíamos algunos videos, y la idea era un poco ir más allá de lo que parece evidente, ¿no? Me hicieron recordar una serie de la televisión que tiene que ver con los Thundercats, ¿no? Tenemos que ver más allá de lo evidente. Damos por sentado las cosas, pensamos que no pueden ser de otra manera, y eso, pues, nos mantiene en una situación incluso hasta de apatía. Cuando practicamos la curiosidad, cuando nos preguntamos, cuando exploramos, cuando verificamos, o incluso nos involucramos con personas que tienen, yo les decía, otra formación, bueno, se amplían nuestros horizontes. Y esos horizontes son el entendimiento. Es un tema de interpretación, de hasta hermenéutica. ¿Cómo voy a comprender a los demás si no me he dado la oportunidad de pensar como ellos piensan, de investigar lo que ellos quieren? ¿Cómo puedo yo criticar? Es un ejemplo nada más lo que realizan personas
que tienen otras creencias, otra cultura. ¿Cómo puedo criticar a las personas que profesan el Islam cuando yo no lo conozco? Tendría que profundizar de alguna manera, practicar la curiosidad para llegar a entender mejor a las personas. Y en la medida en que yo las entiendo, entiendo su cultura, entiendo entonces por qué proceden de cierta manera, por qué se comportan de la misma. Todo esto tiene que ver con en dónde desarrollo yo esta habilidad, en dónde estoy, ¿no? ¿Dónde se da la inspiración? Ha habido personajes que han dicho, y creo que esto es de Alva Edison o es de Einstein, el genio es 1% inspiración y 99% transpiración. Imaginen ustedes, ¿no? Te tiene que agarrar, o casi, valga decirlo coloquialmente, la inspiración te tiene que agarrar trabajando. Entonces tú trabajando. Si generas un entorno creativo, un entorno que te permita ver la realidad de distinta manera, pues entonces tendrás un resultado diferente. Sí, pues digamos que no siempre tenemos espacios distintos. Yo les diría que los aprovechemos si vamos a la universidad, si hay una sala de maestros, por ejemplo, si en mi trabajo hay un espacio adaptado para ellos, si en mi oficina, si en mi casa, si tengo la posibilidad de visitar una biblioteca. Estoy cambiando el entorno, porque a veces trabajamos en el mismo lugar siempre y como que no detona en nosotros cómo hacer algo nuevo, hacer algo diferente. Yo les diría, en cuanto les sea posible, cada vez que les sea posible, moverse el entorno. A veces habrá personas que digan, es que yo soy más de trabajar en mi oficina, en mi lugar, en mi despacho, digamos, en el lugar que yo he tenido determinado para eso en mi casa, y habrá quien diga, no, a mí sí me gusta explorar opciones, acudir a distintos espacios y ver cómo esto, pues, modifica las situaciones en las que yo veo y asumo este proceso creativo. Por supuesto, pues hay que hablar de rutinas. ¿Cuáles son mis rutinas para la creatividad? ¿Cómo puedo yo establecer, como si fuera un método, ¿no? Un camino a seguir, una serie de pasos para fomentar la creatividad? Y digamos que si esta creatividad o aquello que nos ayuda para lograrla está en constante trabajo en el subconsciente, decíamos hace un rato, tú te separas de lo que estás haciendo y en el subconsciente esto sigue trabajando, te vas a descansar, pero sueñas con eso. Y cuando regresas, bueno, ya tienes una respuesta distinta, llegas al eureka que se ha llamado. Estas rutinas implicarían eso, ¿no? ¿Qué tanto escribimos? Hay quien dice que por eso es muy bueno llevar mi diario. Si tú escribieras un diario en el que estás constantemente escribiendo, estás detonando esas habilidades, no solamente la escritura, sino también el uso de adjetivos, la descripción de lo que haces, de los paisajes, de las personas. Por supuesto, si yo además de escribir en este esfuerzo porque se registre en la memoria de largo plazo, yo también dibujo, es importante, ¿no? Estoy de alguna manera asociando lo que escribo con la imagen y esto es una garantía mayor de que lo pueda recordar por el tiempo. Si además de eso yo puedo buscar o encontrar en alguna manifestación artística, musical, una acción de eso que quiero yo aprender, mejorar, resolver, es aún mejor. Esto es, la creatividad también tiene que ver con mi manera en que aprendo. A veces nuestro aprendizaje es de una manera y nos acostumbramos tanto a que así sea. Yo, por ejemplo, para estudiar para los exámenes me ponía a leer lo que tenía que aprender y lo hacía en voz alta mientras caminaba, ¿no? Un poco de este método peripatético de caminar para que las ideas vayan fluyendo. Pero esto depende de cada persona, ¿no? ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo estudiamos? ¿Cómo aprendemos? Habrá quien lo haga con música, que sea muy auditivo. Habrá quien lo haga, en este caso, muy visual. Tiene que verlo para entenderlo.
nosotros nos conocemos, sabemos cómo logramos eso, y entonces estas rutinas para el estudio serían importantes. No basta con escuchar al docente, además de escuchar al docente voy a leerlo. Si la tarea fue leer y ahora escuchar al docente, pues tengo 2 pasos, pero eso no es suficiente. Si además hice un esquema, estoy recorriendo 3 pasos y si hasta aquí llevaba el 10% de aprendizaje de aquello que iba trabajando, pues aquí ya llegó al 15, aquí ya llegó al 35 y sigue subiendo, ¿no? Si además de eso pongo un video, lo escucho un podcast mientras voy en el transporte, si además de eso yo lo traduzco, estamos yéndonos al límite, ¿no? Hasta por allá, ¿no? Lo traduzco a otro idioma, como bien pudiera ser el inglés, y en último término hasta lo explico, ¿no? Yo me impongo la necesidad de tener que enseñar esto a alguien más, créanme que lo aprendo y además fomento esta cuestión de la creatividad. La creatividad es algo que nos destaca. Los seres humanos somos lo que somos porque no solamente estamos en el mundo, nosotros hacemos con el mundo. Es de alguna manera lo que han dicho ciertos pensadores, los animales solo están en el mundo, pero nosotros lo pensamos, lo entendemos, generamos nuevas ideas. Y no es que necesariamente tengamos que ser, digamos así, un luminario o alguien que ha leído todo sobre todo. No, este proceso creativo está en todas las personas, pero de cómo lo estimulamos. Y para eso tenemos los sentidos, ¿sí? Lo adquirimos por el oído, lo adquirimos por la vista, experimentamos con las cosas, lo adquirimos también por el gusto, lo escuchamos y de ahí en fuera, pues podríamos hablar de otras posibilidades. Si ustedes me han seguido, pues esta otra sugerencia se concatena con las anteriores. Colabora con otros. Trata de buscar nuevas ideas y enfoques respecto de tus proyectos. Creo que a menudo hay algunos problemas y es algo que, por ejemplo, yo he observado hablando de la universidad, en donde ciertas facultades, no voy a decir nombres, ¿no? Pero estudiantes de ciertas facultades no se presentan a otras facultades porque al final hay cierto rechazo, ¿no? Ah, él viene de esta facultad, entonces, pues vamos a hacerle burla, vamos a reírnos, vamos a señalar, porque yo estoy en esta facultad y aquí no son bienvenidos, ¿no? La idea de competencia, que en algunos momentos también es sana, pero en otros es un poco complicada, que nos separa. Un poco la idea de que las históricamente se han ido fragmentando, se han ido separando en surgimiento de las ciencias sociales. No sé si ustedes conozcan un texto que se llama Conocer el Mundo, Saber el Mundo, de Manuel Wallerstein, se lo recomiendo, tiene que ver con esta fragmentación del conocimiento y pues estos esfuerzos interdisciplinarios, multidisciplinarios, que más bien están viendo cómo volvemos a integrar lo que primero fragmentamos. De eso se trata esto, porque nuestras disciplinas nos aportan una visión distinta. Hay una conferencia que me gustaría, si nos dan al final un poco de tiempo, que ustedes escucharan solo un fragmento, es una recomendación, que se llama Biología y Derecho. Vean ustedes el título. Y la persona que presenta esta conferencia en la Escuela Judicial del Estado de México es el doctor Gerardo Laveaga, que además es un escritor, novelista y estudioso del derecho. Y entonces hay una relación entre la parte biológica y la conducta de las personas, que seguramente quienes se dedican a esta disciplina y a esta ciencia pudieran corroborar. Esto pues nos suministra un mundo diferente. Si yo solamente pienso que las personas están condicionadas en su actuar por la sociedad, por las normas, por las leyes en función de mi información, cuando exploro otras posibilidades, cuando conozco a otras personas, cuando hago equipos, cuando me abro en el sentido de ver las cosas como ellos lo ven, entonces estoy fomentando la creatividad y formas, digamos que interdisciplinarias, multidisciplinarias, quisiera yo decir hasta transdisciplinarias, de resolver los problemas que tenemos. Excelente. Si lo creemos, lo creamos. Esto
también tiene una base de confianza. Si nosotros tenemos confianza en lo que estamos haciendo, lógicamente vamos a tener un resultado. ¿Cómo despertar la creatividad dentro de nosotros? Vamos a escuchar el video, un fragmento, y comentamos. Si hay algo de la plática que les salte, escriban en el chat, así como lo hizo la maestra Georgina. Muchas gracias. Y confírmenme en el chat que se escucha bien. Voy a quitar mi cámara y mi micrófono. Muchas gracias. Vamos a intentar hacer una cosa. Os pido por un momento que intentéis definir una silla, así en la interioridad. ¿Cómo definiríais una silla? Vamos a dejar pocos segundos porque, bueno, no sé si alguien ya tiene un concepto más o menos claro de lo que puede ser una silla, pero seguramente también nos hemos dado cuenta de que, aunque se trata de un objeto muy, en fin, sencillo, ¿no? Definirlo cuesta, porque a veces igual creas una definición que se puede aplicar a silla, pero también a taburete o a banco o a sillón, ¿no? Si esto es así, si a veces definir cosas cotidianas, objetos que tenemos en casa, etcétera, tiene una cierta dificultad, imaginaos lo que supone definir la palabra creatividad, ¿no? Que es mucho más que una palabra, es una actitud, es casi un modo de vida, una manera de ver las cosas, ¿no? Las personas creativas son curiosas y quieren cambiar todo lo que está alrededor. Yo me dedico a esto desde hace muchos años en EADA y en otros lugares y la verdad es que es mi devoción conocer muchas definiciones de creatividad. Quizá una de las que más me gusta es esta de mi colega en Harvard, Shelley Carson, una investigadora sobre el tema muy reputada, donde dice, ya lo veis, que es una habilidad que todos tenemos, más o menos desarrollada, pero todos tenemos en potencia, para combinar cosas. Es una habilidad combinatoria. Esto es lo que dicen las neurociencias en los últimos tiempos. Para combinar elementos de información, musical, cinestésico-corporal, lógico-matemática, lingüística, lo que sea, para a partir de aquí crear cosas, productos, servicios, ideas científicas, arte, que tengan dos características, que sean originales, porque si no hacemos algo un poco original no podemos ponerle la etiqueta de creativo, y en segundo lugar que tengan una cierta utilidad, ¿no? Que tengan un cierto recorrido. Claro, la creatividad es importante. Todos los que estamos aquí seguro que pensamos que necesitamos ser creativos para resolver problemas, para generar ideas, para mejorar en nuestras vidas. Y efectivamente es así, es una de las competencias más valoradas en los tiempos que nos toca vivir, ¿no? Pero ¿cómo somos creativos? Hay gente, por ejemplo, Edward de Bono, el famoso Edward de Bono, que dice que podemos ser creativos de forma bastante racional, haciendo un esfuerzo, utilizando métodos como el pensamiento lateral, etcétera. En cambio, hay gente como Kevin Dunbar que dice que no, que eso que viene del inconsciente y que pues uno casi no se da cuenta cuando tiene las ideas, que a veces te vienen en la ducha. Y la verdad es que las dos cosas son ciertas. Y la neurociencia ha estado investigando en los últimos tiempos y, bueno, lo que hemos visto es que hay dos grandes caminos. Ya sé que estáis pensando en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Pues no es exactamente así. Esto se convirtió en un poco maniqueo, ¿no? ¿Es usted de hemisferio derecho? Pues es creativo. ¿Es usted de hemisferio izquierdo? Pues dedíquese a otra cosa. No iría por aquí, ¿eh? El tema es mucho más complejo. Afortunadamente es mucho más complejo. Las personas de hemisferio izquierdo pueden ser tan creativas como las de hemisferio derecho, porque la cosa es algo más rocambolesca, ¿no? Hay dos caminos, ya lo veis en la foto, esto sería una metáfora de la creatividad, dos caminos para ser creativo. Vamos a analizar un poco cómo son esos dos caminos y lo que es interesante es que cada uno de vosotros vaya situándose.
¿Soy más de izquierda, más de derecha o más de centro? Seríais de centro si no veis muchas diferencias entre el uno y el otro. Bien, hay un camino hacia la creatividad que llamamos deliberado, que es el camino lógico, estructurado, secuencial. Las cosas empiezan, las cosas acaban. Las personas deliberadas tienen muy buena atención, saben concentrarse, pueden estar horas trabajando en algo sin apenas despistarse. Hay una resolución intencionada de problemas. Voy a resolver esto y, si es posible, en unos minutos o en unas horas, quiero encontrar una solución. En el cerebro de estas personas se activan toda una serie de redes, especialmente el córtex prefrontal dorsolateral, pero toda la red de control ejecutivo, que es lo que facilita ese tipo de pensamiento. Son personas ordenadas, son personas estructuradas, son personas que quieren controlar el proceso de la creatividad. Vamos a ser creativos, vamos a hacer un brainstorming a ver si encontramos soluciones, ¿no? La verdad es que vivimos en una sociedad bastante deliberada que además nos fuerza a tener ideas, ¿no? No podemos acabar la reunión sin tener una idea sobre este tema. Y a veces eso es un poco contraproducente porque la creatividad tiene sus propias reglas, ¿no? Bien, la verdad es que hay muchas personas también que son creativas de una forma completamente distinta. Hasta hace relativamente poco solo tenía prestigio el estilo deliberado. Este otro estilo que voy a introducir ahora era considerado como un poco, bueno, un poco débil, ¿no? Pero ahora sabemos que hay muchas personas también que son espontáneas. Y eso quiere decir, en primer lugar, no centran también su atención, no se concentran con tanta facilidad. Tienden a lo que en inglés se llama mind wandering, el vagueo mental, y también a soñar despiertas. Son personas mucho más intuitivas, es decir, toman decisiones sin el uso deliberado de la razón, y son personas que, bueno, no controlan las ideas. Hay muchos músicos que dicen es que la música viene cuando viene, o la idea científica, acuérdense del caso de Kekulé y sus famosas serpientes, pues me vino en un sueño, ¿no? Por lo tanto, es una creatividad que el individuo tiende a no controlar y que aparece de forma espontánea, casi a veces mágica, ¿no? ¿Qué pasa en el cerebro de estas personas en momentos de creatividad espontánea? Pues algo completamente diferente a lo que les contaba, a lo que os contaba hace un momento. Es decir, se desactiva la red de control ejecutivo, este córtex prefrontal dorsolateral y otras zonas de las cortezas cerebrales, y se activa una red por defecto, que se llama así, red neuronal por defecto, que está relacionada no con el pensamiento lógico, cognitivo, causal, etcétera, sino que está básicamente relacionada con la imaginación. Con la imaginación, eso que Einstein decía que era más importante que el conocimiento, ¿no? Está relacionada también esta red con la visualización del futuro, con los recuerdos del pasado, con la constitución de nuestro ego. Es una red completamente distinta. Ambas no pueden estar, digamos, encendidas al mismo tiempo. Cuando una está encendida, la otra se apaga. Pero el proceso creativo es siempre una combinación de ambas modalidades. Es cierto que hay personas, Edison, por ejemplo, Juan Sebastián Bach, que eran básicamente deliberadas, y otras como Mozart o Steve Jobs, que eran fundamentalmente espontáneas. Pero al final los grandes genios y las personas altamente creativas, seguro que aquí hay muchas, combinan ambas maneras de ser creativos. Y esto es muy importante, porque sin locura, sin imaginación radical, sin fantasía, no vamos a ninguna parte. ¿Qué les parece esto? No sé si ustedes se sientan identificados, pero lo que está señalando ahí precisamente tiene que ver con cómo procedemos, a qué nos hemos acostumbrado. Es lógico, vean como lo acabo de decir, ¿no? Que a veces hay ciertas disciplinas y profesiones que nos hacen tener un pensamiento lógico, matemático, racional, estructurado,
y hay quienes no nos salimos de esas estructuras. Y hay quienes más desenfadado, ¿no? Que como lo dice ahí en este estudio sobre las zonas del cerebro que se activan, tiene la posibilidad de hacer las cosas más improvisadas, sujetas a la inspiración. Pero seguramente ustedes habrán experimentado ese estado en el que están escribiendo algo y de repente les da una idea y dicen, oye, esto está fabuloso. A mí me pasa a menudo cuando tengo que escribir, tengo que elaborar un artículo. Yo soy profesor investigador y por lo tanto mi vida digamos que tiene que ver con enseñar, pero también con hacer investigación. Y de repente, si yo tengo esa idea, tengo que bajarla, tengo que plasmarla, pero si me preocupo mucho respecto de la corrección gramatical, la escritura, la sintaxis y todo esto, a veces me pierdo, ¿no? Y la idea ya no fluye. Hay algo que se conoce, hablando de escritura para la creatividad, algo que se conoce como escritura fría y escritura caliente. Si yo ya tengo la idea, la sugerencia es que la escriba. Cuando les doy una idea, como salga, ustedes escriban. El asunto es escribir. Y hay pues, historias respecto de personas que en una tarde han escrito, no sé, 50, 60 páginas en ese fluir, porque estaban en cierto estado de conexión emocional. Es algo que se llama un estado de flujo. Mihaly Csikszentmihalyi, en su libro Fluir, lo establece. Un momento en el que no nos tenemos que esforzar para pensar esto que ha dicho este personaje, que parece magia. Las ideas siguen, porque pues ya tenemos acá arriba, digamos que una serie de elementos que se han ido acomodando y de repente, en un esfuerzo por escribirlos, por expresarlos, salen y fluyen y nos presentan de una manera distinta ante las personas que nos escuchan. Entonces, he procurado compartirles en el chat de la reunión esa conferencia que les decía de biología y derecho, véanla, pero también esta conferencia de cómo despertar la creatividad dentro de nosotros para que ustedes la sigan viendo. Realmente el tiempo no nos da como para verlo todo, pero bueno, yo les diría, y con esta afirmación estaríamos prácticamente concluyendo la plática, que la creatividad o desbloquear la creatividad no es a través de un único acto, sino más bien es un proceso de explorar, de aperturarse a nuevas ideas, de implementar las técnicas que nos dan en esas nuevas formaciones, de mantenernos receptivos, curiosos, buscar otras formas de resolver. Y esto eventualmente pues, nos va a conducir a un enriquecimiento de nuestra vida personal y profesional. Si se los dijera, pues de alguna manera toda mi formación cuando yo era estudiante de licenciatura y veía carteles, hay un taller de primeros auxilios, una formación en teatro, el taller de guitarra, pues yo me inscribía casi a todo lo que veía. Era como mi idea de ampliar, ¿no? De abrir. Muchas gracias, maestra Georgina. Hoy por hoy el material didáctico para la enseñanza de la historia requiere de seres creativos para poder interesar a niños, adolescentes, jóvenes o adultos en el conocimiento de la historia. Los juegos digitales y materiales son resultado de la creatividad y se tienen excelentes resultados. Ese es un gran ejemplo de cómo didácticamente nosotros, a través de la creatividad, podemos lograr otros resultados. Y créanme que a veces lo hacemos a partir de esfuerzos que ya fueron elaborados, que alguien publicó un libro, un artículo que habla de una nueva estrategia didáctica, de la gamificación, de estas estrategias digitales, pero a veces, más allá de eso, requiere de una creatividad que nosotros emprendamos en el mundo. ¿Cómo resuelvo este problema? Alguna vez me vi en la necesidad de tener que enseñar Derecho Internacional Público a estudiantes de logística, de negocios internacionales. Imaginen ustedes las implicaciones que esto tiene, porque no son personas que hayan estudiado Derecho, tengan los fundamentos o los rudimentos de la disciplina, pero además son personas que estudian otros objetos y yo tuve que acercarme al objeto que ellos estudian a través de la visión del derecho, que para mí fue una experiencia muy, muy interesante. Entonces, yo les diría, aventúrense en ese camino, ¿no? Un poco para ver qué pueden encontrar. Vayan y acudan a otros entornos. Si me están escuchando estudiantes que hoy toman una clase en su licenciatura, ¿por qué no toman esa misma clase en otra licenciatura que pudieran pensar que es diametralmente opuesta a nuestra universidad
lo permite, hay la posibilidad de tomar clase en otros espacios académicos, tomemos un curso en otro espacio más, vayamos a un concurso al que nos convoca la universidad, porque en la medida en que experimentemos todo ello, vamos a abrirnos, vamos a encender con creatividad on nuestro potencial en ese sentido. Yo les agradezco mucho por haberme escuchado.